Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a otro programa de Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, estamos ya en la rayita para festejar nuestro cuarto aniversario y eso me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un año más. Y bueno, vamos a tener hoy un programa muy especial porque fíjense que vamos a hablar de un tema, de una situación que todos hemos vivido alguna vez. Nadie hemos estado exentos de presentar alguna cuestión de ansiedad y a todos nos pasa, incluidos los psicólogos, nos pasa. Y creo que es importante que podamos hablar del tema, pero ahorita vamos a entrar en detalle con nuestra invitada especial. Mientras tanto, por favor, no olviden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti Asensio también, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en TikTok también como Leti Asensio 71. Y también recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde en este momento justo también estamos transmitiendo esta entrevista y donde ustedes podrán seguirnos. Recuerden además que esta entrevista se va a quedar grabada en el podcast, que ya también estamos en Spotify para que ustedes nos puedan seguir. Ustedes teclean Metamorfosis, Vida y Muerte y les aparecen todos los podcasts también que ustedes pueden descargar y que puedan compartir con alguien cuya información pueda ser muy valiosa. Recuerden que para eso estamos, para compartir información que pueda ser de utilidad y que esto pues haga que nosotros podamos crecer analizando los temas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la salud física y sobre la salud mental. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya a nuestra entrevista para dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Circe Montes de Oca. Ella es psicóloga, es egresada de la UNAM con mención honorífica con estudios de maestría en psicología de la salud y una estancia de investigación en la Universidad de Valencia, España. Cuenta también con un diplomado en terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad, disculpen, por la Universidad de Anáhuac y el primer Centro Cognitivo Conductual México Sin Estrés. Ella cuenta con más de 7 años de experiencia clínica justo en esta terapia cognitivo-conductual, tanto en adolescentes como en adultos, y ella también ha trabajado situaciones de ansiedad, depresión, entrevista motivacional, activación conductual, entre otras situaciones que son justamente para tratar trastornos emocionales. Ella también es profesora por más de 15 años en niveles bachillerato, licenciatura y maestría y actualmente se desempeña como terapeuta clínico individual, presencial y en línea en México Sin Estrés. Ella ya ha estado con nosotros, nos ha compartido algunos otros temas y la tenemos nuevamente aquí en Metamorfosis. Circe, bienvenida a Metamorfosis, un gusto tenerte. Muchas gracias Leti por estar nuevamente contigo. Me acuerdo perfectamente las otras interacciones que tuvimos en tu programa. Muchas felicidades porque han crecido mucho y bueno, pues aquí estamos para hablar de un tema distinto al que hemos tenido, que es esto de la ansiedad, como bien decías. Oye, Circe, justamente es uno de los trastornos que se acentuaron a raíz de la pandemia que tuvimos, ¿no? Dos años bastante fuertes de encierro para Ujú. muchas personas. Y esto, como bien decía yo al principio, no es un trastorno de los cuales nadie nos hemos salvado. Todos hemos tenido en algún momento una situación de ansiedad, ¿no? Por diferentes causas o a lo mejor en diferentes intensidades y situaciones, pero creo que todos hemos experimentado en algún momento esta situación de ansiedad. Pero platícanos tú un poquito, cuando las personas, por ejemplo, tienen algún miedo o están con angustia de forma constante, de forma frecuente, podríamos decir que alguien ya tiene un trastorno de ansiedad o que también es parte de, digamos, de un sistema de alerta que también el cuerpo tiene, ¿no? Para protegernos o ponernos en una situación a salvo, incluso ante diversas circunstancias, pero cuéntanos tú, digamos, cómo podríamos empezar a identificar esta Ujú. ansiedad en cada uno de nosotros. Ujú. Planteas un tema muy importante, Leti, que de hecho es a veces el punto en donde empezamos a tener
problema de funcionalidad respecto a nuestra relación con la ansiedad, y es creer que la ansiedad per se es mala, ¿no? Que sentir ansiedad es algo que no debemos sentir y por lo tanto no la tenemos que quitar, ¿no? Como el que se quita el virus, la bacteria, ¿no? Y entonces hay que quitarnos la ansiedad. Y no es así. Pero sí es importante entonces poder ofrecer esta información para que podamos distinguir, bueno, en qué momento me empiezo a preocupar de si esto que siento, que es ansiedad, ya necesito de ayuda profesional. A ver, tú lo decías muy importante. La ansiedad es un mecanismo emocional de defensa, de protección, incluso de adaptación a los requerimientos, a las demandas del medio, ¿no? Si vamos a tener un examen, por ejemplo, vamos a hablar en público, a lo mejor tengo un problema de incertidumbre respecto a mi trabajo, por ejemplo, no hay interacción social, etcétera. Bueno, pues obviamente vamos a tener esta respuesta tanto fisiológica como emocional de ansiedad, ¿no? Digamos que la parte fisiológica de la ansiedad la conocemos técnicamente más como angustia, ¿no? Que son esta respuesta fisiológica. Entonces, es una respuesta adaptativa a las demandas del medio ambiente. ¿Y cómo lo podemos identificar? Por supuesto, el miedo está de base, ¿no? Hay un miedo de base, hay la ansiedad, pero fisiológicamente la podemos identificar síntomas como opresión en el pecho, taquicardia, sudoración en las manos, parestesias, ¿no? Que es hormigueo en las manos, a lo mejor mareo, ¿no? Vista borrosa, una sensación así como de mariposas en el estómago, debilidad en las piernas, en fin, hay una serie de mecanismos fisiológicos que se activan, ¿no? Para poder darnos respuesta y poder enfrentar esta demanda de la que platicábamos, ya sea luchando, afrontando la demanda, huyendo, si es que esto es la opción, aunque también tenemos una tercera opción que es quedarnos paralizados, ¿no? A veces nos quedamos así totalmente paralizados ante la demanda. Hay otro tipo de síntomas más perceptuales, más que solo fisiológicos, por ejemplo, el sentir cierta disociación, ¿no? Con la realidad, ¿no? Sentir a lo mejor como que las cosas que pasan a nuestro alrededor van como en cámara lenta, por ejemplo, o que es una desrealización, ¿no? Así se le conoce técnicamente, sentir que lo demás va muy lento, como en una película, o despersonalización, a veces sentir como que nos salimos de nosotros y nos estuviéramos viendo desde fuera, son sintomatologías más perceptuales, ¿no? Psicológicas, que pueden ser también parte de estar en una situación de ansiedad. Ahora, esto pasa normalmente. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Pues yo creo que el más experto de esto es la persona misma, ¿no? Cuando hay tres variables diferenciadoras: la duración, intensidad y frecuencia, ¿no? Yo puedo estar a lo mejor hablando ahorita con ustedes en la entrevista, por supuesto necesito cierto nivel de activación para empezar a ligar qué voy a decir, qué voy a hablar, tengo a lo mejor cierta sintomatología de estas que les hablo, ¿no? Pero a lo mejor terminamos ahorita al ratito o a la mitad de la entrevista, yo ya me voy acostumbrando, voy sintiéndome más cómoda a lo mejor con lo que estamos diciendo y empieza a disminuir la ansiedad. Entonces la duración es proporcional a la demanda. O tuvimos un examen en la mañana, pero salgo del examen y yo ya estoy tranquila, relajada. Entonces la duración es proporcional. La otra variable es intensidad. Si a lo mejor yo ahorita tengo este nivel de activación fisiológica, pero a lo mejor mi intensidad es como si estuviera a lo mejor yo atravesando un puente colgante a 50 metros de altura y se está moviendo y entonces me ves que empiezo yo a lo mejor a sudar, a tartamudear, no sé qué decir, se me olvidan las cosas. La intensidad de la demanda es totalmente desproporcionada, ¿no? Entonces, ¿qué hace que no sea funcional a la demanda? Entonces, lo que empieza siendo un mecanismo fisiológico y psicológico para responder a la demanda
Cuando ya no es funcional, de hecho va totalmente de manera antagónica, no me permite ser funcional a la demanda. Y el otro tiene que ver con la frecuencia. Es decir, no solamente es porque tuve un examen en la mañana, sino al rato es porque no llegué al banco a la hora y después es porque estoy a lo mejor en medio del tráfico. Y entonces es constante, constante los momentos en los que siento ansiedad. Entonces, es muy importante considerar estas tres variables, ¿no? Pero de manera integral tiene que ver con la funcionalidad. Cuando a mí ya me empieza a generar problemas en mi interacción con las personas, en el trabajo, en mi estado emocional, mi relación conmigo mismo, cuando empiezo a tener ya estos problemas, entonces hay que pensar en que la ansiedad, mi relación con la ansiedad, está dejando de ser funcional. Oye, Circe, quería preguntarte algo. Hay Sí. situaciones que a todos, digamos, nos generan algún tipo de inquietud, como cuando suena la alarma sísmica, por ejemplo, ¿no? Que se activa y nosotros inevitablemente entramos en estas respuestas fisiológicas que tú decíamos. Empezamos con la taquicardia, tratar de ver dónde me resguardo, quién está, Ujú, no sé, situaciones que todos vivimos y que ni siquiera nosotros creo que a veces sabemos cómo vamos a responder, ¿no? A lo mejor sí nos activamos y nos salimos a la zona de seguridad o al lugar donde estamos, pero puede ser también momentos en los que nos bloqueemos, como bien decías, o otros momentos en los que entremos en este grito, ¿no? En esta desesperación, en esta angustia, y que también no sabemos ni siquiera a dónde ir, como que se nos bloquea y se nos nubla este pensamiento. Y entonces aquí la pregunta digamos, nosotros sí sabemos cómo vamos a actuar o dependerá de algunas circunstancias por las cuales la diferencia entre diferentes momentos, diferentes etapas de mi vida incluso pudiera presentar estas crisis de ansiedad o esta sensación de miedo como nos ujú, explicabas. ¿O de qué depende? Porque es cierto que cuando entrevistamos a algunos pacientes, de repente dicen, esto lo viví hace muchos años, ¿no? Cuando yo tenía, no sé, como 14 años y no me había vuelto a pasar. Y ahora ujú, se desencadenó con toda esta, digamos, estos sonidos, estas asociaciones con el encierro de que no podía yo salir y me podía contagiar ujú, y a lo mejor, pues ante circunstancias incluso de la seguridad en la que estamos, ¿no? De repente vemos las noticias y muchas ujú, personas ya no quieren salir a la calle y si salen, pues empiezan a presentar estas respuestas fisiológicas, esta angustia, este temor y ujú, bueno, vienen por ahí varias otras situaciones, ¿no? Pero, ujú. ¿en qué podríamos pensar en ese sentido? ¿Qué le pudiéramos compartir un poco a la audiencia de Metamorfosis para ubicar cuándo a lo mejor tenemos que poner mayor atención a lo que nos está pasando y el cuerpo se está comunicando con nosotros? Claro. A ver, hay que considerar como muchos otros expresiones emocionales, hay un tema biológico, una predisposición biológica. Entonces, habemos personas es más predispuestas, vulnerables a sobredimensionar las fuentes normales de ansiedad, ¿no? Y entonces dices, a ver, si per se la alarma sísmica fuera un anuncio peligroso, pues entonces todos salimos corriendo o todos nos quedamos paralizados o todos nos quedamos muy tranquilos respetando las medidas, ¿no? De seguridad. ¿Por qué todos reaccionamos de una manera tan distinta? Y tiene que ver por un lado, por cierta predisposición biológica, una forma distinta en la que funciona nuestro cerebro, ¿no? Y entonces estas áreas en donde evaluamos el peligro son mucho más sensibles, por ponerlo de una manera sencilla, ¿no? Somos más sensibles a detectar el peligro, ¿no? Eso por un lado. Y el segundo y más importante, la aprendemos, es decir, tenemos un contexto, pero sí desde la familia, que es, digamos, la familia, el lugar en donde primeramente aprendemos cómo es que vamos a afrontar
el mundo allá afuera y entonces pues yo voy a aprender de primera instancia de mis padres, después en la escuela, ¿no? Y demás, qué es peligroso y qué no. Eso lo voy a aprender. Entonces, si yo estuve muy lleno de o llena de mensajes de peligro, 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 ¿no? Porque seguramente mi mamá también era ansiosa o mis papás eran ansiosos, entonces no es difícil ver como las familias de los ansiosos, ¿no? Y entonces todos son preocupones, así como a lo mejor hay otros que tienden a la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, se combina la parte genética, biológica, con lo aprendido. Y entonces, si desde niño yo me quería subir a la resbaladilla y mi mamá decía, no, 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 espérate, es que qué tal que te caes. Chin, ya, como dice mi hijo, me desbloqueó un miedo, ¿no? Si el niño no, tenía pensado, ya se quedó así de, ay, ok, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Es que no, no comas en la calle, oye, tápate porque qué tal que te enfermas. Y entonces, las verbalizaciones, Leti, que ocupamos en los mensajes que nos generan ansiedad, tanto de fuera hacia nosotros como las autoverbalizaciones, son contenidos del y sí, qué tal qué, no vaya a ser qué. Cuando se nos atraviesan esos pensamientos, es como le digo a los pacientes, cuando tú sientes ansiedad y si en ese momento tú metes un micrófono en tu cabeza, te vas a encontrar verbalizaciones de estas, que son futurizaciones catastróficas. Hay algunos psicólogos que dicen que la ansiedad es un exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. Digamos que le falta un ingrediente, porque pensar en el futuro no necesariamente me tiene que generar ansiedad, porque si yo estoy pensando, ay, el próximo mes es mi aniversario, mi cumpleaños, voy a hacer una fiesta y voy a invitar a no sé quién, estoy pensando en el futuro, sin embargo, no estoy sintiendo una ansiedad, estoy incluso sintiendo emoción. El tema con la ansiedad disfuncional tiene que ver con pienso en el futuro, pero de manera catastrófica. No estoy pensando, ay, qué padre, viene mi cumpleaños, voy a hacer una fiesta, sino estoy pensando, viene mi cumpleaños, voy a hacer una fiesta, pero ¿y qué tal que nadie viene? Y es que qué tal que no me sale, y qué tal si no les gusta la fiesta y voy a quedar mal. Ya estoy pensando catastróficamente. Entonces, esta tendencia se aprende, ¿no? Son verbalizaciones que aprendemos desde la casa. Entonces, por eso no todos reaccionamos igual ante los mismos estímulos, porque como decimos en la terapia cognitivo-conductual, no son las cosas las que nos agobian, sino lo que pensamos acerca de ellas. Y esa es la diferencia. Entonces, si yo me quiero sentir diferente, lo que debo recurrir es saber cómo estoy interpretando esto que me sucede, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por otro, el tema del miedo es fundamental, ¿no? Nuestro cerebro, también le digo a los pacientes, no está diseñado evolutivamente para ser felices, disfrutar la vida, no. El cerebro está diseñado para protegernos y sobrevivir, porque gracias a eso los mamuts no acabaron con nosotros, ¿no? Y estamos aquí, gracias a tener un cerebro en donde prioriza que sobrevivamos. Entonces, es un cerebro que más fácilmente va a captar peligros. ¿Por qué? Porque si detecta que una vez un perro me correteó, ¿no? Y estuvo a punto de morderme, automáticamente el cerebro dice, guárdalo, guárdalo porque esto es peligro y vas a sobrevivir. Entonces, ¡pum!, se queda así como prendido el foquito de los perros son peligrosos, ¿no? Y por ejemplo, son la forma en la que muchas fobias se instalan, ¿no? En donde basta, que es uno de los tantos trastornos por ansiedad, basta una vez una interacción en donde si el grado de peligrosidad y de activación emocional fue muy intensa, basta una vez para que yo pudiera haber generado una fobia, porque el cerebro dice, Circe, eso te lo tienes que grabar muy bien, ¿no? Porque estuviste en peligro. Entonces, hay muchas explicaciones alrededor de fisiológicas, psicológicas, de aprendizaje, de cómo aprendemos a ser ansiosos, digamos, ¿no? Pero esto también es una muy buena o es una noticia esperanzadora, porque entonces lo podemos desaprender. Entonces, no está determinado a que si yo tuve una historia familiar en donde me desbloquearon muchos miedos y entonces traigo un trastorno de ansiedad generalizada, que es que todo me preocupa,
por ejemplo, dices, no, pues ya me amolé, ¿no? Ya sí va a ser no, ¿no? Hay formas de aprender una forma distinta de relacionarnos con ello. Y justo a eso iba mi pregunta, Circe. eh, bueno, podemos voltear a ver o analizar si estamos ahorita fuera de casa y ver cómo ha sido nuestra historia familiar de ansiedad, ¿no? Desde a lo mejor la mamá que normalmente se preocupa más por los hijos y son las 3 de la mañana y está esperando que llegue este chico que se fue a la fiesta, ¿no? Hasta Ujú, una mamá que no deja salir a sus hijos o un papá que no deja salir a sus hijos ni a la esquina, más que a la escuela, y eso porque tienen que ir a la escuela, y están siempre preocupados, ¿no? Que están prácticamente pues a la espera o a la expectativa de un mensaje y por favor contéstame y si no, se ujú, empiezan a poner nerviosos y creo que si empezamos como a ver las personas con las que convivimos diariamente, cómo manejan su ansiedad, creo que de ahí ya tendríamos un dato importante, ¿no? Y el otro, pues es nuestra propia historia, como bien dices, ¿no, Circe? Creo que de repente dejamos grabados esos miedos, como bien nos explicas, y raras veces los externamos, los trabajamos y lo dejamos ahí como algo que nos marcó, porque son de las cosas que sí nos vamos a acordar, ¿no? Ahorita que tú ujú. decías del perro, yo tengo 7 perritos ahorita, pero antes era para mí espantoso encontrarme un perrito en la calle y decía, pero ¿por qué me da tanto miedo? ¿No? Yo me cruzaba la calle, me quedaba parada ahí hasta que se fueran y era porque recordé que en algún momento yo tendría como 5 años y pasó un perro entre mis piernas y me tiró, ¿no? O sea, fue para mí pues angustiante porque yo pues pequeñita y decía me va a morder y aparte pasa y me tira y cosas, Ujú, ¿no? Pero creo que no nos ponemos ni los adultos, ni los niños, ni cuando somos ya responsables de nosotros ni demás, analizar que todo esto se puede ir acumulando, ¿no, Circe? Y eso también es algo importante. Estos ujú. eventos parecieran aislados, pero a veces van sumando, van sumando, van sumando hasta que finalmente el cuerpo dice, tú nunca lo trabajaste y tu frasco, como yo le llamo, está lleno de eventos que te generan ansiedad. Pero creo Ujú, que también son oportunidades, ahorita que hablamos de esto, de poder aprender a darle pues la salida, ¿no? A ese evento que seguramente fue muy angustioso y que también probablemente tengamos que voltear a ver para que no lo acumulemos, para que lo resolvamos ujú. lo antes posible y que no nos llegue un momento en que ya se desbordó todo ese cúmulo Ujú. de situaciones que estuvimos guardando, ¿no? Claro, claro. Y aquí me gustaría mucho, porque viene muy a colación de lo que dices, de cuáles son estos pilares que sostienen la ansiedad, ¿no? Nuestros miedos, y no solo que los sostienen, sino los van agravando, ¿no? Porque no es Ujú, algo que permanezca intacto, sino si nosotros no trabajamos estos miedos, estos fuentes de ansiedad, eh, lo que tiende es a crecer y a generalizarse, ¿no? Es decir, cada vez más, otras cosas me dan miedo, además de la inicial, y además cada vez me da más miedo, ¿no? Eh, Estos cuatro pilares, Leti, que sostienen la ansiedad y sostiene a la forma de interpretar la vida de las personas que somos ansiosas, una tiene que ver con la sobreestimación del peligro, ¿no? ujú, Es decir, las personas que tendemos a ser ansiosas no vemos las cosas como posiblemente peligrosas, sino ujú, altamente peligrosas. Entonces, es como, por ejemplo, a lo mejor subirme a un avión, los que tienen fobia a volar, ¿no? Estas personas a lo mejor dicen, a ver, ¿es posible que un avión se caiga? Tú dices, sí, pues sí, de posible, posible es. Pero una persona que tiene fobia a volar no lo ve como posible, sino altamente probable que algo pase, ¿no? Y incluso a una persona con fobia a volar le puedes demostrar con datos, gráficas, que es más peligroso el viajar en coche que en avión, porque las veces que se queda un avión son muchísimo menos que lo que choca un coche, pero al momento en que yo me voy a subir al avión, si yo tengo fobia, es
no, va a pasar, ¿no? Claro. Le puedes decir, oye, a ver, pero ¿cuándo fue la última vez que se cayó un avión, no? Y la persona de alguna manera te puede decir, bueno, no hace mucho que no, pero ¿qué tal que esté así? O sea, ¿qué tal que este que me voy a subir sí se va a caer? Entonces, la manera en la que interpretamos posible, ¿no? Comprobable, ahí hay un problema. Ese es un primer pilar. El segundo tiene que ver con eh, no sentirme capaz de tener los recursos para afrontar la situación, ¿no? Por ejemplo, y el otro pilar es la intolerancia al malestar, que eso es algo muy común en las personas ansiosas. Primero, no podemos tolerar la incertidumbre igual que el resto de la población. Para nosotros no tener certezas es algo muy molesto. Y entonces lo que decías de la mamá, que pues mi hijo se va a ir a la fiesta, ¿no? Y entonces seguramente todas las mamás que tengan adolescentes que ahorita ya están saliendo a las fiestas y al antro y no sé qué, todas, claro que en algún momento dicen, híjole, que no le pase algo, ¿no? Claro, y es que la ciudad tan peligrosa, no sé qué, y lo que está pasando, dices, bueno, pues sí, es que, pero, a ver, voy a tomar ciertas medidas de seguridad y pues listo, ¿no? Y unas dirán, ay Dios que te acompañe, ojalá no pase nada y listo. Y ya, y manejan la incertidumbre. Una mamá que es altamente ansiosa dice, no, una puede ser irse al extremo de no lo puedo soportar y no sales. Una. O está bien, ve, pero cada hora te llamo, mándame WhatsApp, mándame tu ubicación, tiempo real. Y entonces ando buscando muchas conductas de seguridad, así les llamamos técnicamente. Busco muchos mecanismos con tal de tener la mayor certeza posible, porque la intolerancia a la incertidumbre ahí está como un hecho. Y el cuarto pilar es la evitación, Leti, que ahí está el meollo del asunto para el tratamiento. A ver, de manera muy natural, si a mí me da miedo algo, si alguna vez me ladró el perro, ¿no? O me tiró el perro, pues claro que de manera muy naturalmente humana voy a evitar hacerlo, porque, como diría Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? O sea, a ver, si a mí no me gusta hablar en público, mira, mejor mando a otro, mejor no hago eso, me invitaron a la entrevista de radio, pero mejor no voy y evito, porque qué necesidad hay de pasarla mal. Pero resulta que no solamente estoy evitando un malestar, intolerancia al malestar, ¿no? En ese momento, sino le estoy enseñando a mi cerebro, estoy reforzándole la idea de es altamente peligroso y tú no puedes con eso. Entonces, cada vez que yo evito algo que me genera ansiedad o me da miedo, estoy reforzando este caminito que alguna vez cerebralmente, neuronalmente se estableció para protegerme, pero le estoy diciendo, sí, cierto, es muy peligroso y no lo puedo tolerar. Oye, Circe, ahorita pensaba un poco que casi siempre cuando a lo mejor nosotros de papás somos ansiosos y estamos escuchando que tenemos que hacer algo para hacer que nuestros hijos no sean ansiosos, casi siempre cometemos el error de pensar en ellos y no en primero nosotros, ¿no? Entonces, pensando un poco al revés, como este ejemplo que dabas de los aviones, en los aviones nos dicen si hay alguna descompresión, usted se pone la mascarilla y después ayuda al que está al lado de usted, ¿no? Que puede ser un niño o puede ser otra persona que fue incapaz de ponerse la mascarilla. Pensando en una cuestión de tratamiento, de empezar a ponerle atención a la cuestión de ansiedad, ¿tú pensarías como experta que es mejor empezar por nosotros mismos, hacer todo este trabajo para, pues, identificar las causas de mi ansiedad, cuáles técnicas desde el marco que tú trabajas cognitivo-conductual pueden ayudar a disminuir la sintomatología física, fisiológica, para entonces eso que yo haga impacte en mis hijos y ahora ellos vean una forma diferente de hacer frente a situaciones complejas? ¿O consideras, porque esto pasa mucho, que tengo que enfocarme a quitarle el miedo a mi hijo, por ejemplo, a la oscuridad, y entonces mejor voy y me duermo con él, ¿no?
o tiene miedo a las arañas y entonces las mato para que no le tenga miedo. ¿Cuál de los dos caminos, porque los dos son opciones, consideras que es por donde podemos empezar y si eso también pudiera ser parte de esto que nos hablas de la evitación y de los pensamientos para poder atendernos en cuanto a identificar que somos personas ansiosas? Claro. Eh, no son, a ver, por supuesto que empezar primero por uno es lo ideal, ¿no? Qué mejor antes de tener hijos, ¿verdad? Y decir, a ver, me doy cuenta de mis temas personales y casi comenzar a preparar para a ver, creo que soy un poco ansiosa, entonces también voy a entrar a terapia. ¿Por qué? Porque no quiero transmitir, ¿no? A mis hijos, pues todos estos temas más los que ellos mismos vayan acumulando cuando salgan al mundo, ¿no? Eso sería como el terreno ideal. Ahora, si ya tengo hijos, ¿no? Por supuesto que se pueden hacer, y también se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, en donde primero es darme cuenta, sí, creo que tengo una forma disfuncional de relacionarme con la ansiedad, creo que estoy evitando muchas cosas y el tema de evitar, repito, no es solamente me protejo momentáneamente del malestar, sino que además de que lo que les decía, de que le enseño esto a mi cerebro, de que no puedo y que es intolerable, me estoy perdiendo a lo mejor de muchas fuentes también de placer. Porque imagínate esta persona que no se sube al avión y entonces pues no sale, no va de viaje, si va en avión mejor no, y a lo mejor está perdiendo alrededor muchas oportunidades de placer, de satisfacción, ¿no? De incluso esta satisfacción de haber superado el reto, etcétera. Y por eso no es difícil que conviva la ansiedad con la depresión cuando ya estamos hablando de un trastorno por ansiedad ya de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezo a evitar una cosa y otra, y entonces al rato no viajes, y al rato no son reuniones, y al rato mejor no voy al bosque porque ahí hay arañas, etcétera. Y mi vida cada vez se va reduciendo, ¿no? Y puede llegar la depresión. Si ya hay hijos, pues lo trato yo y también, por supuesto, que pueden ir mis hijos, sobre todo si ya están en una edad escolar, ¿no? Donde ya pueden tomar terapia. Nosotros tenemos pero sí los papás y más los hijos, obviamente con sus especialistas, porque no es igual adultos que niños y adolescentes, pero pues pueden entrar, ¿no? Entrar todos. Pero lo que sí no es apapacharle el miedo, ¿no? Es decir, es ser cómplice, no de mi hijo, ser cómplice de la ansiedad, ¿no? Porque cada vez que yo acompaño y le evito a mi hijo el malestar, pues lo que estoy haciendo es lo que les decía, ¿no? Acrecentarle la inseguridad a mi hijo y incrementar el tema de la ansiedad. Ahora, por eso es importantísimo ir con el especialista, porque, por ejemplo, también por edades es normal tener ciertos miedos. Hay cierta edad, yo no soy especialista en niños, pero hay cierta edad en donde, por ejemplo, el miedo a la oscuridad es normal, ¿no? Entonces, si vas con un psicólogo infantil y el niño tiene 3 años o 4 y le dice, es que tiene miedo a la oscuridad, a ver, no necesita terapia, ¿no? A ver, es normal, la cuestión es cómo vas a manejar el miedo a la oscuridad en esta etapa de su vida, ¿no? Y por eso es importantísimo el acompañamiento de papás. Pero yo diría que niños, no importa la edad, el peor camino que podemos seguir es evitar eso que nos da miedo, sobre todo las cosas que son importantes en nuestra vida, ¿no? Oye, Circe, y una vez que ya identificamos que, bueno, padecemos de ansiedad y que puedo estar como maduramente, diría yo, pensando en que es algo que tengo que resolver y dejar de evitar en algún momento, o bien también por mi familia, ¿no? Porque ya me estoy dando cuenta que a lo mejor estoy fortaleciendo estos miedos, como tú decías, en lugar de hacer que pueda tolerar las arañas, yo las mato y fumigo y hago movimientos en casa para no enfrentarlo, pero tampoco puedo no salir a la calle, por ejemplo, no llevarlo al parque, no ir a algún lugar donde estén los árboles y
digamos, los insectos es parte de la dinámica, Ujú, pues ahí por más que uno quiera, no puede andar con el insecticida en la mano todo el tiempo. Pero ujú, el otro punto ante eso es, ¿existe manera de poder erradicar esta ansiedad? Porque siempre uno piensa en dos cosas, o que siempre ha sido así, ¿no? Incluso dicen, si así era mi abuelita y mi mamá y yo soy así, pues así soy y ya. Pero la otra es, no voy a ir a atenderme o con el psicólogo porque también no estoy loca o me va a mandar con el psiquiatra y entonces voy a empezar a tomar medicamentos, ¿no? ujú, Pensando en esto, ¿nos dirías que hay opciones para poder tratar la ansiedad y en qué consistirían esta gama de ujú. opciones? Que supongo dependerá de la intensidad del trastorno de ansiedad, dependerá de la funcionalidad, como nos decías ahorita al iniciar, pero para que la gente sepa que si hay alguna alternativa o alternativas para poder Ujú, disminuir o erradicar, si es posible, estos trastornos de ansiedad. ujú. Sí, por supuesto. Bien lo decías, depende mucho de la gravedad del trastorno, si estamos hablando de un trastorno, porque a lo mejor estamos en un punto en donde, bueno, simplemente me doy cuenta que sí tiendo a ser ansiosa y demás, pero no hay un trastorno como tal instalado. Y también la terapia me funciona de manera preventiva, ¿no? Porque si ya me di cuenta de esta vulnerabilidad, bueno, pues ya es una tierrita que en cuanto caigan semillitas, ¿no? Pues va a crecer rapidísimo la plantita, ¿no? Entonces, de manera preventiva, a ver, ayúdenme a interpretar de una manera diferente, a relacionarme de una manera diferente. Ahora, si nos damos cuenta que sí ya estamos pensando en un trastorno por ansiedad, que aquí de manera así muy general, ¿no? ¿Cuáles son estos trastornos por ansiedad? Y te encuentras la ansiedad social, ¿no? Tradicionalmente la gente lo ubica como hay miedo a hablar en público, pero no, la ansiedad social es algo mucho más que eso. Pero está la ansiedad social, está la agorafobia, el trastorno de pánico, ¿no? El mutismo selectivo, que eso está más bien en niños, la ansiedad generalizada, ¿no? Que realmente todos funcionan de la misma manera, la única diferencia es que me da miedo, ¿no? Si es bueno, la fobia me faltó. Si es una fobia, pues bueno, es miedo a algo en particular. Si es ansiedad social, pues es el miedo a la evaluación negativa de los otros, ¿no? Etcétera. Entonces, la única diferencia es a qué le tengo miedo. Si ya se dio un trastorno así, la gravedad tiene que ver con qué tan disfuncional es para mi vida, qué tanto he dejado de hacer cosas, por ejemplo, que me gustan hacer, que quiero hacer, que necesito hacer, ¿no? Qué tan exacerbadas son estas respuestas fisiológicas, por ejemplo, y entonces, digamos, si el trastorno no es realmente grave, con terapia psicológica, cognitivo-conductual, es muy bien salvable, con muy buen pronóstico y listo, solo con terapia cognitivo-conductual. Si ya la ansiedad está, el trastorno por ansiedad está muy grave porque pues bueno, ya la sintomatología, todo es muy más intenso, pero además ya hay mucha evitación, ¿no? Soy muy disfuncional, pero además la activación fisiológica es muy intensa. Lo más recomendable es que se acompañe con tratamiento farmacológico. Aquí se juntan dos estigmas, ¿no? Por un lado, bien lo decías, el tema de, no, a ver, es que ir a psicólogos cuando uno, en verdad, sí ya uno está muy mal, ¿no? Y no, no es así. Y la otra es todo el estigma alrededor del tratamiento farmacológico, ¿no? En donde es que la medicina me voy a hacer dependiente, ¿no? Y demás, y no, ¿no? Eh, la ansiedad se trata con antidepresivos, aunque de repente a la gente le pueda decir, no, pero a ver, pero estoy ansiosa, no depresiva, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la funcionalidad del cerebro. Se trabaja los psiquiatras lo tratan con antidepresivos y los antidepresivos no generan tolerancia, no generan dependencia, ¿no? Entonces, uno puede
tener un tratamiento farmacológico de manera paralela a la terapia cognitivo-conductual como un acompañamiento y después se va disminuyendo el tratamiento farmacológico y se continúa terapia y uno puede terminar sin tener ningún tratamiento, ningún medicamento y haber salido adelante. ¿Por qué es importante acompañarlo del farmacológico, Leti? Porque la técnica, porque a ver, es terapia cognitivo-conductual, pero de la cognitivo-conductual, la técnica que sí o sí funciona para la ansiedad es algo que se conoce como exposición con prevención de respuesta, EPR, así se llama. ¿Qué quiere decir? Exposición, me enfrento al miedo. Si me da miedo las arañas, digo, suena así muy sádico, pero es bueno, terapéutico y gradual, es enfrentarme a las arañas, ¿no? Con prevención de respuesta, sin evitarlas, por ejemplo, ¿no? Es ahí toda una técnica de acompañamiento con el terapeuta, pero imagina que realmente la ansiedad que yo siento ante las arañas es muy intensa, o sea, tan alta que yo no voy a estar dispuesto a hacer exposición, ¿no? Entonces, el que yo lleve un tratamiento farmacológico me va a ayudar a disminuir esta sintomatología, este grado de intensidad de la ansiedad y entonces voy a poder estar dispuesto, dispuesta a las técnicas en terapia cognitivo-conductual, ¿no? Porque es lo que funciona. Entonces, le digo, es como tú quieres empezar a andar en bicicleta, pero pues primero rueditas, ¿no? Cuando es muy, muy intenso el trastorno, entonces primero rueditas y ya al rato pues se te quitan las rueditas y andas solo, ¿no? Es decirse, hay muchas personas que no les es muy claro, por ejemplo, esta terapia cognitivo-conductual, simplemente dicen el psicólogo o no psicólogo, ¿no? Y no tienen como esa, digamos, claridad en cuanto a que en psicología, pues hay diferentes enfoques o formas, Ujú, no sé cómo llamarle, teóricas, en la que ujú. nosotros podemos empezar a abordar un problema de índole emocional o psicológico. Para la gente que no tiene muy clara esta terapia, ¿nos puedes como compartir un poquito por qué se llama así, cuál es como el objetivo, por qué es más recomendable este tipo de intervenciones en trastornos de ansiedad que otro tipo de modelos teóricos Ujú. psicológicos para que podamos conocer pues un poquito más de esta gran herramienta o esta gran caja de herramientas, porque es así, de esta terapia cognitivo-conductual? Claro, sí, en psicología hay muchos enfoques, ¿no? La diferencia entre los enfoques radica en la forma en la que explicamos el comportamiento humano, ¿no? Y entonces, pues, depende cómo lo explico, el por qué me sucede lo que me sucede, pues va a ser el abordaje o el tratamiento, ¿no? Y entonces, pues, te encuentras que psicoanálisis, gestalt, humanismo, etcétera. Dentro de todo este abanico tenemos la terapia cognitivo, pensamientos, conductual, comportamientos. Y tiene que ver con esto que les decía hace rato con el eslogan, ¿no? Que el malestar emocional, que al final es lo que nos lleva a terapia lo que nos lleva es, no me gusta cómo me siento, me estoy sintiendo mal, triste, deprimido, ansioso, frustrado, enojado, etcétera. Pero esas emociones, aunque molestas, están ahí, como decíamos al principio, para avisarnos que hay algo que tengo que cambiar. Realmente las emociones molestas son nuestras aliadas porque nos dicen foquito amarillo, ¿no? Porque hay algo que sucede fuera de ti o la forma en la que lo estás tú interpretando que no te tiene bien. Hay que hacer un cambio. Entonces, la gente viene a terapia, les digo yo, como en la punta del iceberg, que son las emociones y la sintomatología fisiológica, ¿no? Por ejemplo, los que han tenido un grado de ansiedad, que han tenido ataques de pánico, ¿no? Entonces es Claro. horrible tener un ataque de pánico. Entonces, eso es lo que los trae a terapia. Eh, y lo que nos dice la terapia cognitivo-conductual es, a ver, esta punta del iceberg es normal, es de hecho saludable, porque es lo que te va a decir que debajo hay un tema que atender. ¿Y qué hay debajo? Todas estas creencias, ¿no? Y la forma en la que estoy interpretando lo que sucede. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que hace es irse al fondo, literalmente, al fondo de las cosas. ¿Cómo lo estás interpretando? Sí, yo sé, punta del iceberg,
que ansiedad, sí yo sé que sudoración, taquicardia, que se siente que te mueres, ¿no? Un ataque de pánico, sí, y también hay una serie de técnicas de regulación emocional que te pueden ayudar, pero el tema no es darte una aspirina para que te quites el dolor de cabeza. Si todos los días te está doliendo la cabeza, no te vas a estar tomando una aspirina todos los días. Algo está pasando. Entonces, no fue la ansiedad del momento porque hice mi examen profesional. No es la ansiedad de boda, ¿no? O ansiedad porque perdí mi trabajo. Es que es lo que decíamos, intensidad, frecuencia, ¿no? Y duración, ya está desbordado. Entonces, eso es punta del iceberg. Hay que irnos. ¿Cómo estás interpretando las cosas que te pasa? Y que aprendas unas más funcionales, que esa es la idea de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué no otras, Leti? Y a mí no me gusta hablar negativamente de los otros enfoques, primero pues porque tampoco es que sea experta como para criticarlos, no lo sé, pero lo que sí sé es lo que dice la evidencia científica, ¿no? Y lo que puede consultar cualquier persona, profesional o no, googleando unas buenas fuentes de profesionales serias de cuáles son las técnicas o el tratamiento que funciona y se van a encontrar que es cognitivo-conductual. ¿Por qué no? Por ejemplo, psicoanálisis. Y eso sí lo dice la evidencia científica, que es iatrogénico. Es decir, no solamente no me ayuda, sino me perjudica. ¿Por qué? ¿Cuál es una característica de la ansiedad en términos cognitivos? La rumiación. El de estar, pero pensando, y el esto es que si no, y si me hace daño, y que si no puedo, tun, tun, tun. Psicoanálisis va mucho encaminado a la verbalización. Promueve mucho la reflexión, el análisis, y lo que menos queremos en una personalidad ansiosa es que siga rumiando y explicando y tratando de encontrar una respuesta. Por ahí no es los trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad es cómo los aprendiste, con una interacción conductual en donde, y ahí está comprobadísimo, cerebralmente se activó un miedo y lo que necesitamos es generar una interpretación alternativa, porque incluso Leti, en terapia cognitivo-conductual, la reestructuración cognitiva es una técnica de cognitivo-conductual y esa no está recomendada como primera técnica a usar en un tratamiento por ansiedad. Si viene igual, yo puedo ser cognitivo-conductual. Si llega alguien con una fobia y lo que yo quiero es que cambie la forma de interpretar el miedo al avión, no lo voy a lograr. Claro. Porque el miedo, a ver, se los pongo de esta manera, el miedo al avión no lo aprendí con que alguien me dijo, es que mira, los aviones pueden ser peligrosos. No, lo aprendí por una experiencia donde fue muy molesta y estuve en peligro. Entonces, yo no puedo atacar un miedo, ¿no? De una manera totalmente diferente a como se aprendió, ¿no? Oye, Circe, y esto me parece interesante porque justo también tiene que ver con el abordaje específico, ¿no? Que tú mencionabas ahorita, con el comportamiento, con los pensamientos, pero el experto debe saber en qué momento tiene que entrar una técnica y en qué momento puede iniciar otra, ¿no? Porque a veces pensamos y decimos eso, pues yo lo puedo intentar, sí, pero debes de estar como dirigido, ¿no? Por un experto que va a decir, estás en el momento idóneo para trabajar esta técnica o no. Primero vamos a la parte primero de control o regulación fisiológica para que no tengas taquicardia, para que puedas pensar más claramente, para que puedas hacer varias cosas que este marco teórico de psicología puede lograr. Y Circe, ¿dónde podemos encontrarte? Por ahí es importante también que nos compartas algún evento donde la gente también pues pueda tener la oportunidad de escuchar más sobre el tema, ¿no? Que pueda informarse, porque siempre la información nos empodera, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Y creo que tener fuentes fidedignas, como decías, y no solo Mr. Google, que por ahí luego no nos manda por caminos un poco raros, podamos tener la oportunidad de pues escuchar más, de conocer más
hasta de darnos la oportunidad de acercarnos a un lugar con especialistas que nos permitan pues atender este gran problema, porque es una pandemia mundial ahora la ansiedad, y que Sí. tenemos que darle como el foco, ¿no? Ujú. Este amarillo que tú decías, este flechazo amarillo del semáforo, de decir, esto es una alerta y le tenemos que poner solución. Pero cuéntame. Claro, claro. Sí, Leti, gracias. Sí, a ver, ansiedad, 13.8 millones, ¿no? Por ciento, perdón, de personas padecen ansiedad antes de pandemia, que con eso empezaste. Y se calcula que con pandemia se incrementó un 30% más o menos estos temas de ansiedad. Entonces, sí, y a ver, a mí me pueden encontrar, nosotros somos un equipo de psicólogas, todas cognitivo-conductuales, nos encuentran en México Sin Estrés, así con @México Sin Estrés continuo, nos encuentran en Instagram, en Facebook, ¿no? Y ahí van a poder encontrar videos, material que les puedan ayudar. Y tenemos próximamente un evento el día sábado 3 de junio, toda la mañana, es una jornada de 9 a 3, 4 de la tarde más o menos, que diseñamos con una serie de temas alrededor de ansiedad, en donde es conocer qué es esto de la ansiedad, cuándo pedir ayuda, eh, qué saber de la cognitivo-conductual, de la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad, pero también la alimentación, por ejemplo, pensando en esta salud mental como algo integral, la alimentación, cómo ser un protector para afrontar el estrés, por ejemplo. Vamos a tener de invitado para hablarnos del cerebro ansioso al doctor Carlos Eduardo Calixto, que es un médico neuropsicólogo, neurólogo muy importante, ¿no? Va a estar con nosotros. Entonces, vamos a darle todo este enfoque, es dirigido a público en general, eso es importante, porque lo que decías, no solo se trata de que el psicólogo tenga los elementos y la terapia basada en evidencia para ofrecer las técnicas que sí funcionan a las personas que llegan con él, sino que también las personas sepan a quién buscar, porque no es, bueno, psicólogo y ya, ¿no? Sino que sepan a qué psicólogo, por qué me conviene. Algo también importante, quitar mitos alrededor del tratamiento farmacológico. Entonces, el sábado 3 de junio se llama el evento Un Día Sin Estrés. Pueden encontrar toda la información en nuestra página, en Instagram. Si no, de todas maneras, también te puedo mandar el link de internet en donde entran y ya está toda la información del programa y que pues ojalá nos puedan acompañar. Yo creo que Circe es una muy buena oportunidad para acercarse, ¿no? Es una buena oportunidad para perderle el miedo a los miedos y empezar a decir, voy a hacer algo, voy a dejar de evitar y me voy a acercar a este evento para aprender, digamos, lo que tiene que ver con lo que siento, con lo que vivo, con lo que ya está limitando incluso mi vida funcional, y darme cuenta que siempre habrá un camino, ¿no? Que pueda de manera alternativa tomar, que puede modificar mi vida, ¿no? Bien lo decías tú, tenemos que aprender a esta parte que no siempre se nos enseña, pues a estar tranquilos, a disfrutar la vida, a muchas cosas que podemos dejar de tener o de disfrutar cuando tenemos ansiedad. Entonces yo creo que lo importante es darnos esa oportunidad de cambiar nuestra historia de vida, y qué mejor que tengamos esas opciones. Y bueno, en cuanto a ustedes lo compartan en sus redes sociales, nosotros daremos también pues ese retweet o esta parte Es. importante de compartir la información para que los que nos están escuchando ahorita no se les olvide, lo pongan en su agenda, se pongan ahí un recordatorio en su teléfono y sepan que este evento puede ser de gran ayuda para eso, ¿no? Para disminuir esta nueva situación crítica que tenemos que poner atención, que es nuestra salud mental. Circe, pues no sé si quieras comentarnos algo más, estamos al finalizar ya el programa. Sí, muchas gracias, qué rápido, Leti. Sí, no, pues nada más comentarles, va a ser la sede del evento es en el Museo de Ciencias de la UNAM, en Universum. Entonces, estamos también muy contentos de andar por ahí en la alma mater, ¿no? En la UNAM. Y bueno, pues terminar con esto, tener bienestar no es solamente no estar mal, Leti, es buscar
sentirnos cada vez mejor. A veces estamos tan acostumbrados ya a nuestro estilo de vida y a estar evitando, que decimos, bueno, pues no veo necesidad, pero a lo mejor hay muchas cosas buenas de la vida que nos estamos perdiendo. Y importante, ¿no? Este escenario que nos compartes, esta Museo Universum, además de ir a conocer algo de la ansiedad, pues es darnos también un paseo rico por todas esas instalaciones de la UNAM, ¿no? Que puede ser también una oportunidad de conectarnos pues con lo natural, que afortunadamente ese es un gran pulmón que tenemos aquí en la Ciudad de México y que hay que aprovechar. Sí. Circe, pues no me queda más que agradecer nuevamente tu presencia en este programa, que nos compartas sobre todo de este tema y que nos des también la oportunidad pues de acercarnos a conocer algo que nos pueda ayudar a cambiar nuestra forma de vida, ¿no? No necesitamos seguir viviendo con este esclavizante tema de la ansiedad, sino también darnos la oportunidad de aprender a romper las cadenas que a veces eso necesitamos. Muchísimas gracias, Circe. Muchas gracias, Leti, a ustedes y a todos. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos próxima semana en punto de las 3 de la tarde y ya saben, pueden seguir nuestros podcasts por Spotify y los seguiremos compartiendo las ligas y los links porque estamos en otras plataformas sociales para poder tener presencia junto con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.